Bienvenido en esta tarde a la Iglesia Cristiana de las Américas. Es un placer poder compartir la palabra con ustedes en sus hogares. Le invito no solamente a escuchar la palabra, le invito a ponerla en práctica, a vivir la palabra del Señor. Hoy hablaremos acerca de esta responsabilidad que tenemos como creyentes y tiene que ver con resguardar la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. ¿Qué hace usted, le pregunto, cuando ha adquirido un regalo valioso? O cuando alguien ha regalado, por más sencillo que este sea, ¿qué hace usted con ese detalle que alguien le ha entregado? Lo guardamos, ¿no es cierto? Lo protegemos, lo cuidamos. ¿Sabía usted que el Señor le ha dado un hermoso regalo a su vida y que es nuestra responsabilidad guardar ese tesoro, guardar ese regalo lo mejor posible, de tal manera que nos ayude, porque ese regalo que Dios nos ha hecho, y estoy hablando del Espíritu Santo de Dios, este tiene poder para ayudarnos en nuestra vida diaria, este tiene poder para ayudarnos en nuestro crecimiento, este tiene poder para llevarnos un día a esa vida eterna. Quiero invitarle, por favor, a abrir su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo del 8 al 14. Voy a leer este texto un poquito largo y le pido su atención. Dice la palabra: durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: traigan la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirle, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser el líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Voy a leer en primera instancia esta porción de las Escrituras. ¿Y cuáles son el objetivo de compartir esta palabra con esta base bíblica, hermanos queridos? Es mostrar que el mover del Espíritu Santo en nuestra vida no solo es un evento inicial, no es un momento en la vida del creyente, es una obra progresiva que debe conservarse como creyentes, como hijos de Dios, pero basado en ¿qué? En esta obediencia, pero también tiene que ver con nuestro carácter y tiene que ver con esta dependencia continua que debemos tener en Dios. Esta predicación es una advertencia, pero esta predicación también es un llamado a restaurar esta relación con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos queridos, Dios no llama a personas perfectas. Y esa es la evidencia, ¿no? Yo, usted. Dios llama a personas que estén siempre dispuestas a escuchar el corazón y la voz de Dios. El problema no tiene que ver con la debilidad del ser humano, hermanos, sino el dejar de depender del Espíritu Santo, que es aquel que nos transforma, es aquel que nos cambia. Y la historia que hemos recogido hoy, la historia de Saúl, es un espejo para cada uno de nosotros. Pasen, por favor, pasen. Para cada uno de nosotros. Hermanos, muchos han comenzado en su vida con Cristo Jesús con fuego,
con una pasión, con un deseo profundo de adorar, de servir al Señor, de mantener esa comunión con Él, de mantener esa relación con Él. Pero muchos también, lamentablemente, han terminado vacíos en esta relación con Dios. La unción, voy a decirle, impulsa nuestra vida, pero la obediencia sostiene la relación que tenemos con el Espíritu Santo y con nuestro Señor. Quiero ofrecerle 5 principios básicos que usted y yo debemos guardar, debemos cuidar de tal forma que podamos resguardar esta transformación que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestra vida. En primer lugar, el encuentro con el Espíritu Santo de Dios cambia quiénes somos y nos da señales. Es muy importante entonces mirar dentro de nosotros. Desde que usted conoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador y lo ha aceptado en su corazón, ¿qué son los cambios? ¿Cuál es esa transformación que el Espíritu de Dios ha hecho en su vida? Porque necesitamos tener una evidencia clara de cómo Él ha trabajado en nuestra vida, en nuestro corazón. Mire lo que dice 1 de Samuel capítulo 10, 5 al 10. Y cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando el arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando, dice. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente. Además dice, después de que sucedan estas señales, haz lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue, te dé las instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Subraye esto, y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Hermanos, cuando estoy mencionando en primera instancia que este encuentro con el Espíritu Santo cambia quiénes somos. Y no solamente cambia nuestras actitudes, cambia el corazón mismo de nosotros. Somos completamente diferentes. Es lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Saúl. El Espíritu del Señor le profetizó a Samuel y le dice, vendrá sobre ti poderosamente y profetizarás. Y luego le dice, y serás transformado en una persona diferente. Examínese qué de diferente hay en su vida desde que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, desde que la presencia del Espíritu Santo de Dios ha venido a vivir en usted. ¿Ha dejado de ser chismoso? ¿Ha dejado de ser peleón? ¿Ha dejado de ser adúltero? ¿Ha dejado de ser fornicario? ¿Ha dejado de ser mentiroso? ¿Qué ha dejado? ¿Qué ha dejado? Yo tengo lo mío, sin duda usted tiene lo suyo, ¿no es cierto? ¿Ha dejado el mal carácter, el de estar peleando? ¿Ha dejado la falta de perdón en su vida? ¿Qué ha dejado? ¿Qué cosas han cambiado en su vida? Porque hay una evidencia física en su relación, en su forma de vida, de esta transformación que el Señor hace. Cuando el Espíritu viene, cuando el Espíritu Santo de Dios nos toca, hay señales. Y eso tenemos que tener súper claro en nuestra vida. Si piensa un poquito, usted puede saber cuáles son esas señales que están en usted, ¿no es cierto? Tal vez robaba, ya no robe más. Tal vez peleaba, ya no pelee. Tal vez envidiaba, ya no envidia. Este texto que hemos leído marca justamente el punto de inflexión de Saúl. Hasta ese momento, Saúl había sido un hombre común y corriente. La palabra habla de que estaba por ahí escondido entre el equipaje, desconocido
al propio pueblo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega, algo sobrenatural sucede en su vida. Dice que fue mudado en otro hombre. Qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más linda. Porque ni la ciencia, ni su buen deseo, nada de esto puede transformar al ser humano, tan solo el poder de Dios. Solo Él nos muda, solo Él nos cambia, solo Él cambia este corazón malo que en ocasiones tenemos usted y yo. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, no solamente nos da dones, transforma este carácter que tenemos. A veces solo deseamos el poder del Espíritu Santo porque queremos profecía, queremos milagros, queremos un poco de acción, queremos movimiento. Ignorando, hermanos, que la verdadera transformación del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. Lo que Él hace internamente se evidencia en nuestra vida diaria. Y es lo que debemos buscar nosotros cada día. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 18 dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Nos da una transformación que es evidente. Entonces, hermanos, ¿cuál es la labor del Espíritu en nuestra vida? Cambia todas las áreas, cambia nuestra identidad. Nos vuelve hombres y mujeres que no éramos antes, de temerosos a valientes, de impuros a santos, de egoístas a siervos, de rebeldes a obedientes, de tacaños a generosos, de mentirosos a hablar con la verdad. Dejando las borracheras y siendo sobrios en toda nuestra manera de vivir. Es que esta transformación del Espíritu Santo no solamente ya luego se trata de hacer cosas para Dios, sino de ser como Cristo Jesús. Esa es la situación. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Le pregunto, ¿quién está guiando su vida? Análisis, introspección, ¿no es cierto? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente contrario a lo que quiere el Espíritu, dice Pablo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. En otras palabras, ya no estamos obligados a hacer lo que nosotros queremos, hacemos como el Espíritu Santo nos guía en toda nuestra manera de vivir. ¿Recuerda usted a este hombre Moisés? Un hombre que fue transformado por la presencia de Dios. El Éxodo capítulo 34, versículo 9 dice, cuando Moisés descendía del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Evidencias físicas de que el Señor ha tocado nuestra vida. Pero no solamente fue el rostro de Moisés, hermanos, va más allá. La actitud de él, la visión que él luego tuvo, la autoridad con la que fue dado. Tenía un pueblo terrible, ¿no? Este pueblo de Israel la amenazaba todo el tiempo. Verás, si es que no me das esto, nos regresamos a Egipto. Y si no me das lo otro, haremos allá, porque allá teníamos buena comida, allá no sufríamos de comer maná todo el tiempo y siempre desafiando. Y yo digo, wow, ¿qué? Parecidos a nosotros. A veces somos así con el Señor. Si no me das lo que yo quiero, entonces chao, Señor. Hasta luego, Señor. Y así somos. Y ese es el comportamiento, porque andamos buscando la mano de Dios, no andamos buscando tener una relación con nuestro Señor. Hermanos, el Espíritu Santo nos cambia por dentro y también activa una vida para el llamado, para el servicio.
Hay un ejemplo también en Jueces capítulo 34, o más bien una historia de Gedeón, no. Dice la palabra en Jueces 6:34 que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Y qué pasó? La palabra nos explica que pasó de ser un hombre temeroso a ser un líder del ejército. El Espíritu de Dios, hermanos, no solamente cubre debilidades en nuestra vida, despierta potenciales que están dormidos en cada uno de nosotros. No podíamos hacer tal cosa, pero todo lo podemos en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En segundo lugar, el Espíritu de Dios nos cambia, pero la obediencia a Dios nos establece. Samuel capítulo 10, versículo 8 dice la palabra: luego desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días, dice, hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Eso fue la orden de Samuel. Le dijo a Saúl: espérame, 7 días. En 7 días yo regreso, sacrificamos ofrenda al Señor, vas a la batalla, sin duda vas a tener victoria. Pero en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 11, Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, a través de esta porción de las Escrituras? El Espíritu Santo no solo unge nuestras vidas, pero nos prueba. Nos prueba. ¿Qué pasa, hermanos? Nos prueba en nuestro caminar. Es el mismo Dios que transformó a Saúl. Luego le puso a prueba con una instrucción específica que se llama esperar. Y es lo que no estamos dispuestos, muchos de nosotros, a esperar. El mover del Espíritu Santo en la vida de Saúl fue glorioso. Podía llevarle a consolidar su reinado, mas la desobediencia de este hombre truncó los planes que el Señor tenía. ¿Sabe qué? A veces Dios no prueba nuestra vida en la guerra. Dios prueba nuestra vida en la espera. Y es allí donde muchos de nosotros fallamos. Muchos de nosotros, porque nos encanta el aquí y el ahora, ¿no? Nos queremos respuestas instantáneas a nuestra vida. Juan capítulo 14, versículo 21 dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Espera, está hablando de esperar, está hablando de hacer una pausa, está hablando de confiar en el Señor. La obediencia, hermanos, no siempre será algo que nos guste. No será algo que viene con bombos y platillos. A veces esta espera necesita ser silenciosa. En ese silencio escuchamos la voz de Dios dándonos instrucciones perfectas a nuestras vidas. La pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos a obedecer? Aun cuando nuestra carne nos diga: toma el control, tú puedes. Toma el control, tú haz. Toma el control, tú avanza. Toma el control, tú sigue. Haz como tú piensas. Y la persona impaciente, la persona ambiciosa, la persona ansiosa arruina lo que el Espíritu Santo de Dios ha comenzado, porque ya no actúa conforme a la voz de Dios, sino conforme a la voz de la carne que yo estoy escuchando. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Saúl pensó y dijo: lo importante es que yo ofrezca el sacrificio, no quien ofrezca. Y ahí está el error, hermanos. Dios dice entonces: lo importante es que se haga como yo digo. ¿Por qué? ¿Es un capricho del Dios al que servimos? No, hermanos, porque Él ve lo que usted y yo no vemos. Porque Él ve más allá. Él conoce justamente esas
cosas que usted y yo no podemos mirar. Y Él sabe que sus caminos son mejores para nuestra vida. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio, y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Salmos capítulo 37, versículo 7 dice, guarda en silencio ante Jehová, espera en Él. Espera en Él. Para ponerlo en práctica, hermanos, como principio espiritual en nuestra vida, no se adelante al tiempo de Dios como lo hizo Saúl. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque este hombre, cuando usted lee la descripción de este Saúl, ¿no? Dicen que no había más guapo que el tipo. No había otro más guapo que él. ¿Y sabe qué va a leer el miedo de este chico? Fue perder el favor del pueblo. Cuando nosotros buscamos agradar más a las personas que a Dios, entonces usted compromete su rol. Usted compromete su llamado. Usted compromete esta figura y esta responsabilidad que usted tiene con la familia. Y voy a decirle que hasta podría comprometer su salvación cuando nos encanta que la gente nos mire. Cuando nos encanta que la gente nos admire, cuando nos encanta tener la aprobación de la gente, entonces podríamos comprometer los principios del Señor. ¿Sí? Había un rey poderoso llamado Usías, no voy a leer la porción de las Escrituras, pero era un rey que había prosperado tanto. Cuando este rey se fortaleció, entró al templo para ofrecer incienso, una función que era exclusiva para los sacerdotes. ¿Y sabe lo que pasó? Dios lo hirió con lepra. Una vez más, no esperamos, hacemos las cosas a prisa, nos saltamos los procesos y hay consecuencias en nuestra vida. Hermanos, cuando Dios nos unge, entonces es necesario también que pongamos límites y digamos, Señor, te corresponde a ti. Tú tienes autoridad sobre esto y aquello, porque la verdadera transformación espiritual no busca tener el control, busca la dirección de Dios. Busca preguntarle, Señor, ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿Es tu voluntad? Y no prospere nada, Señor, de lo que no esté acorde a la voluntad tuya. Porque hay muchos caminos que el hombre considera buenos, mas su fin es camino de muerte, dice la palabra. ¿Cómo mantener lo que el Espíritu Santo inició en nuestra vida? En primer lugar, hermanos, discierna la voz de Dios. No escuche, ese corazón es engañoso, no le escuche mucho su corazón. No le escuche la parte emocional, porque esto va a terminar engañándole. Va a terminar mintiéndole a su vida. Discierna la voz de Dios en los detalles, en las cosas chiquitas. Recuerde, las zorras pequeñas son los que comen los grandes viñedos. Estas tonterías que hacemos en la vida nos roba de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Espere antes de hablar. Pida perdón y no permita que el orgullo esté por encima. Los tiempos de Dios es parte de su voluntad. Dios solo no nos da promesas a nuestra vida, establece tiempos. Saúl tenía la promesa. Saúl había tenido la promesa, había sido mudado en un hombre diferente, pero abortó el tiempo de Dios. No esperó. Y esto trajo consecuencias. Y la espera, usted tiene que saber que no es pasividad. Yo digo que es fe en acción. Es fe en acción. Necesitamos rendirnos entonces, hermanos, cada día ante el Señor. El espíritu de poder que Dios nos da también nos da instrucciones. Si usted quiere sostener esa transformación que el Señor ha hecho en su vida, entonces necesita someterse a la voz del Espíritu Santo. Muchos de ustedes, hermanos, han sido tocados por el Espíritu Santo. Muchos de ustedes hablaron en lenguas, fueron mudados, fueron cambiados.
Pero muchos de ustedes han dejado de obedecer también al Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que volvamos con sencillez a Él, a obedecerle, a buscar su rostro, a buscar otra vez esa calidez de esa relación con su Señor. Saúl fue transformado por el Espíritu, pero desobediente en su carácter. Uno de los escritores famosos de liderazgo dice que aquel líder que no tiene carácter en cualquier momento se queda sin cara. Porque si tu carácter no te ayuda, no puedes avanzar en el ejercicio de cualquier función que tú tengas. En tu casa como figura parental, en tu trabajo, en la iglesia, en tu servicio, en cualquier lugar. Porque siempre querrás adelantarte, siempre querrás hacer las cosas a tu manera. En tercer lugar, cuando se pierde la transformación que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida, el corazón se enfría. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más, miren cómo le exhorta, qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Lo cuestiona. Escúchale, dice. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión, escuche esto, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Cuando usted tiene una visión de túnel y necesita meter la cabeza por ahí mismo, por donde dice que allí, ¿sabe cómo se llama? Terquedad, dice la palabra. Terquedad. ¿Comparado con qué es la terquedad? ¿Con qué? Es como rendir cultos a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y mire lo que hace Saúl. Saúl implora el perdón. Entonces Saúl le confesó a Samuel. Es cierto, le dice, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Pero mire por qué. Enseguida viene la justificación y le dice, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado, regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey. Y cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dice, oye, el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Dije que ese segundo punto tiene que ver, cuando se pierde la transformación, el corazón se enfría. Esa transformación que había tenido Saúl fue perdiendo lentamente. La gente cuando adquiere poder se va olvidando de su Señor. Este enfriamiento en Saúl fue progresivo. Y el problema, hermano, no es la caída, sino lo que sucede después. Es que pierdes el temor de Dios. Es que ya no tienes quebrantamiento en el corazón, ya no dependes del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Esta es la palabra. Cuidado. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios, del Dios vivo. Me encanta esto que dice a continuación, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Me gusta esto de animarnos. ¿Sabe para qué sirve la iglesia? Para animarnos unos a otros. No hay llaneros solitarios en el reino de los cielos. No hay, nos necesitamos unos a otros. Cuando usted se esparce de los creyentes, empieza a oler a carne, ¿no? Entonces, vendrá el enemigo al acecho y querrá devorarle. Pero cuando estamos unidos, ¿sabe qué? El enemigo tiene que huir. Tiene que alejarse y usted, por eso es la iglesia donde usted puede pedir ayudas unos a otros.
animarse unos a otros, acompañarse unos a otros. Eso es la iglesia, por eso necesitamos estar, porque cuando estamos solos, vivimos y todo se nos vuelve una normalidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 17 dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, dice el Señor. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Hermanos, el problema no es que te apartes un día. El problema es que más luego ya no lo notas. Se vuelve una costumbre. Y hay señales que nos muestran que estamos perdiendo este regalo que nos dio el Señor. La presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Es que hay evidencia que nos están mostrando qué es lo que sucede. Empiezas a justificar el pecado. ¿Sabe cómo respondió Saúl cuando fue confrontado? Dice, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. El Señor le había dicho, no toquen nada cuando fueron a la guerra contra los amalecitas. No toquen nada. Desobediente. ¿Saben lo que hizo? Señor, lo otro, cogimos nomás esto porque estaba buenazo. Lo otro sí lo quemamos. No hay medias tintas con el Señor. O somos todo o nada, hermanos. No hay medias tintas con Él. Saúl, en el caso de Saúl, hermanos, racionaliza su desobediencia, justifica su desobediencia, maquilla con espiritualidad su desobediencia, no confiesa, solo se justifica, no se arrepiente, solo defiende. Pero también la sensibilidad al Espíritu Santo está disminuida. Antes Saúl tenía temor, ahora es frío, es político, centrado en su yo, en su imagen. Ahora yo soy el rey, no consulta a Dios, pero le importa el pueblo. Señor, es que todos se estaban yendo y me estaban dejando solo, así que yo necesitaba ofrecer este sacrificio porque tú. Enseguida viene la culpabilidad. No, así somos. Cuando caemos, cuando hacemos algo incorrecto, siempre hay otro responsable. Y no asumimos nuestra responsabilidad. Es que tú no venías, le dice a Samuel. Hermanos, perdemos el temor a Dios. Pero también el temor a perder la posición sustituye el temor a Dios. He pecado, dice, pero te ruego que me honres delante del pueblo. Es un tremendo Saúl. Es un tremendo. He pecado, sí, yo he cometido la falta, sí, pero ¿sabe qué? Guárdame las espaldas. Me importa mi imagen, cómo me vea el pueblo de aquí para adelante. Eso es lo que le está diciendo. Le dice, pero ruego que me honres delante del pueblo. Saúl, hermanos, no se duele haber fallado a Dios, sino cómo le ve la gente. ¿Cuál es la imagen que proyecta para la gente? Y el Señor dice en el Salmo 51, 17, palabras de David, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo único que quiere el Señor. Cuando hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios se entristezca, es necesario solamente un corazón contrito y humillado. David le dijo al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No quites de mí tu Santo Espíritu. Es que David era perfecto. No, yo digo que fue uno de los más grandes pecadores. Pero jamás se justificó. Jamás se justificó. Esa fue la diferencia para con Saúl. No se justificó de ninguna manera. Reconoció su pecado. Y le dijo, y cuando habían 3 formas de castigarlo, dijo, es mejor estar en tus manos, Señor, que tú me castigues y que no
venga de otro lado el castigo para mi vida. Aceptó la reprensión. El asunto es que nosotros pecamos y queremos más luego que seguir en Disney y que no pase nada. Hermanos, el Señor nos perdona, pero hay consecuencias que no podemos evitarlos. Isaías 66:2 dice el Señor: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla delante de mi palabra. ¿Qué hacer entonces cuando hemos perdido esta transformación? Deje de justificarse, vuelva a rendirse delante de Dios. Cuando Saúl falló, dijo: yo obedecí. Mientras desobedecía, David dijo: contra ti, solo contra ti, Señor, he pecado. Priorice ese fuego que le dio el Espíritu Santo a su vida más que su imagen externa. Porque la presencia de Dios, hermanos, vale más que el reconocimiento público. No solo pida perdón, restituya si usted ha fallado. Porque Dios no solo te limpia, tiene el poder para renovar nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el punto? Cuando perdemos el fuego por el Señor, es lo que dice Apocalipsis 2:4-5. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y eso nos lleva a pensar qué hacíamos cuando estábamos reenamorados. Capaz de dar la vida, de dar absolutamente todo. Necesitamos ir allá. El Espíritu te cambia, hermano, pero solo un corazón rendido puede conservar ese cambio que Dios ha hecho. No pierda lo que Dios le ha dado. No se acostumbre a servir sin llorar. ¿Sí? En la primera celebración, yo me subí en medio de las canciones. ¿Sabe por qué también? Porque a veces deberíamos adorar, en todo tiempo adorar con todo el fervor de nuestro corazón. Y yo entiendo su temperamento. Hay algunos que no son muchos. Pero cuando usted viene acá, dele todo a su Señor. Dele todo. Dele todo. Hay milagros que suceden en medio de la alabanza y la adoración. Hay sanidad del alma. Hay sanidad de nuestras vidas. A veces eso tiene que ver que hemos dejado de amar al Señor con todo nuestro ser. En cuarto lugar, hay señales de una transformación perdida. Es que muchos comienzan en el espíritu, pero terminan en la carne. Y es esta historia de Saúl que nos deja una advertencia. No todos los que comenzamos en ese fervor, en esa transformación, van a terminar en victoria. Lamentablemente tengo que decirle eso. ¿Sabe por qué? Porque no cuidaron la transformación que el Espíritu Santo comenzó en sus vidas. Yo no compartiré nunca el salvo, siempre salvo. La palabra nos invita a nosotros a cuidar esta salvación que nos ha dado con temor y temblor. Llegar a una iglesia no le hace creyente. Puedes ser un simpatizante nomás del cristianismo. Necesita haber recibido al Señor en su corazón y tiene que haber evidencia de esa transformación. Tiene que haber evidencia porque se nota, hermanos, lo que el Señor hace en nuestra vida. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Pero qué significa contristar al Espíritu Santo? Es entristecerlo con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, porque entonces desalojamos a Dios de la centralidad de nuestra vida. Y ese es un síntoma de insensibilidad. Ya no hay quebranto en la adoración. Está pensando en cualquier cosa. Voy a ver cómo se equivoca el de la guitarra o el del bajo. Voy a ver cuándo le sale un gallo a la Vera y Sabrina. Estamos pensando en cualquier otra cosa.
Y yo entiendo que llegamos cargados, hermanos, pero justamente es el espacio para abandonarnos en adoración y alabanza a nuestro Señor. Señales de una transformación perdida: la sensibilidad al Espíritu Santo. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Jueces 16:20 dice: cuando Sansón, este mujeriego, no este que jugaba con las chicas y todo, ni cachó cuando el Espíritu de Dios se había apartado de él y perdió toda su fuerza. Jueces 16:20. Seguía actuando como juez, pero la unción del Espíritu Santo de Dios se había ido de su vida. Pero también otra evidencia es que hemos perdido este primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y 5 dice: tengo contra ti algo. ¿Y sabe qué es lo que tiene contra nosotros? Es que hemos dejado ese primer amor. Y cuando hemos dejado ese primer amor, no dice: ya te desecho, ya no sirves, ya no vales. Dice: arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Qué es el primer amor, hermanos? Es esa pasión con la que usted ama o amaba al Señor. Es esa pasión, es esa prioridad. Nadie puede estar por encima de Él. Él tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Si no estás dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hijo, hija, no eres digno de mí, dice el Señor. Cualquier cosa que ocupe lugar primero que no sea Dios, hermanos, entonces el Señor ha sido reemplazado. Ha sido reemplazado. Debemos ser hombres y mujeres apasionados por el Señor. Debemos ser hombres y mujeres que Él es nuestra prioridad. Tengo contra ti. Has dejado. Yo me he convertido, dice el Señor, en opcional para ustedes. Yo me he convertido en la última cosa para ustedes. Isaías 29:13 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe qué? Saúl ofrecía sacrificios, pero no obedecía al Señor. Le pregunto para su evaluación: ¿está perdiendo lo que Dios le dio? ¿Hay convicción en su corazón cuando usted falla? ¿O le da lo mismo? No pasa, Diosito perdona. ¿Qué le mueve más que la presencia de Dios? ¿Ora solamente cuando entra en crisis? ¿Qué hacer si usted ve esas señales en usted? Haga un alto espiritual. Haga una introspección en su vida. No siga como si nada. Hay gente que sigue como si nada. Deténgase. Examine su corazón. Segunda de Corintios capítulo 13:5 dice: examínense a vosotros mismos. Restauren el altar personal con su Señor. Restaure el altar familiar. David le dijo al Señor, Salmo 51:12: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una palabra para la iglesia. Hay algunos aquí que quizás no han pecado visiblemente, pero están fríos en su interior. No pasa nada. No sucede nada. Algunos de los del servicio tal vez están activos en lo externo, pero vacíos por dentro.
que quiere el Espíritu de Dios volver a llenarnos. Él siempre quiere volver. Él siempre quiere volver a tocar nuestras vidas. Él quiere otra vez mudarnos. Él quiere despertar ese primer amor en nuestro corazón y en nuestra vida. Dios puede restaurar a los que se han alejado. A usted en su casa, quiero invitarle a que pueda pedirle al Espíritu Santo de Dios. Pídale que le examine. Pídale que le investigue adentro. ¿Cómo está esa relación con Él? Usted es responsable de resguardar esa presencia del Espíritu Santo en su vida. No deje pasar un día más. Restaure su relación con su Señor. Le envío un abrazo fuerte.